Presidente, más allá de esta consulta ciudadana que se hizo para juzgar a los expresidentes, le quiero consultar acerca de la impunidad que sigue pues atravesando estos grandes flagelos que generaron algunos de estos expresidentes. Se lo pregunto porque hay un clamor en el país todavía de que siguen impunes algunos casos muy graves. Para no irnos más lejos, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su mandato desató esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, y que en esta guerra contra el pueblo de México se cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Él parece sentirse en un manto impune desde su refugio en España, concretamente en Madrid. El caso de Vicente Fox está muy documentado en la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en la remodelación de las cabañas de Los Pinos, donde contrató incluso a su amigo Humberto Artigas. Está todo el tema del cabildeo que hicieron sus hijastros hijos de Marta Sagún en Petróleos Mexicanos, que causaron daños al erario. Eso también ya está demostrado, como el caso Oceanografía. Está también todo el robo, el saqueo que se hizo de los dineros que se obtuvieron justamente por la bonanza petrolera. Y está el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue incluso judicializado, o bueno, ya se presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sabemos en qué situación se encuentra, pero se trata de esta relación que tuvo el expresidente Peña con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás, quien además está en un arresto domiciliario en estos beneficios que dan los del Poder Judicial a los presuntos delincuentes de cuello blanco. El empresario está acusado de evasión de impuestos, de fraude y también está acusado de lavado de dinero. A pesar de eso está en este arresto domiciliario, y en este caso el empresario movió tan solo en 2013 300,000 millones de pesos, para dimensionar de qué estamos hablando, y transfirió dinero directamente a las cuentas de los hermanos del propio expresidente y de su madre. Como le decía, esto ya se sabe que se presentó a la Fiscalía General de la República, pero no sabemos en qué situación se encuentra. Presidente, esto evidentemente tiene que ver con justicia. No son actos políticos, no son actos de venganza, y viene un periodo en el cual se renueva el Poder Judicial de la Federación. Si esta reforma abriría una oportunidad para que sean juzgados estos delitos, nadie los está inventando, estos crímenes se cometieron en esos sexenios, si se abre la oportunidad para que el pueblo de México por fin obtenga justicia en su propio país y no tenga que ir a instancias internacionales. Bueno, Nancy, yo fui muy claro desde que tomé posición. En el discurso de toma de posición hablé de que teníamos que optar entre meter a la cárcel a muchos que habían cometido actos de corrupción, empezando por expresidentes, o pensar en el futuro, darle vuelta a la página y demostrar que era posible acabar con la corrupción, que si optábamos, y esa es mi opinión, por la persecución, por los actos espectaculares, como lo hizo Salinas, que llega y mete a la cárcel a un líder petrolero y a un empresario, y todo el mundo aplaudirle, ¿no? Y luego él termina entregando a amigos cercanos bienes
del pueblo, de la nación, es sin duda el presidente que más promueve la desigualdad social en el país. Es el padre moderno de la desigualdad, porque unos cuantos se hacen inmensamente ricos con bienes del pueblo y de la nación. Pero con estas medidas espectaculares, al año de haber llegado, ya se les había olvidado a la mayoría, también por el control casi absoluto de los medios de comunicación, por la propaganda política, ya se les había olvidado de que se había cometido un fraude electoral y que lo habían impuesto en la presidencia. Y le aplaudían en todos lados. Entonces, dijimos, eso no. Vamos a que se lleve a cabo una verdadera transformación y vamos a hacer que se ponga en la agenda, en los primeros lugares, el problema de la corrupción. Y vamos a hacer conciencia en eso y vamos a estigmatizar la corrupción. Vamos a demostrar que la corrupción política es la causa de la desigualdad económica, la causa de la pobreza. Vamos a demostrar que es el mal que más aquejaba a nuestro país, con el ejemplo. Pero si metíamos a la cárcel a los corruptos y teníamos que empezar de arriba para abajo, pues nos iba a llevar muchísimo tiempo y no íbamos a poder sentar las bases de la transformación. Por eso hablo de que la política es optar entre inconvenientes. Presidente. Y es justicia también, la no repetición. O sea, así como es justicia meter a la cárcel a un corrupto, también es justicia el prevenir para que no se repitan atracos, latrocinios, actos de corrupción que dañan a la sociedad, que dañan al pueblo. Entonces, esa fue mi postura, eso es lo que hemos hecho. No hemos presentado ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Pero como sabía, porque tengo alguna experiencia en el oficio noble de la política, sabía que al final me iban a decir los mismos mafiosos de que yo había tolerado la corrupción y que no había yo castigado, investigado, encarcelado a expresidentes o a otros altos funcionarios públicos. Dije en su momento, esta es mi opinión. Mi opinión es no perdamos tiempo y vamos hacia adelante a demostrar de que se puede. Es decir, se acabó con la corrupción. Pero como podrían decir, fue cómplice, sí,
toleró la corrupción. Convoqué a una consulta para que el pueblo decidiera de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Y se llevó a cabo esa consulta y se le preguntó a la gente. Pero como los medios, volvemos a lo mismo, estaban y siguen estando muy controlados por los grupos de intereses creados, pues no les importó, no difundieron de que iba a haber esta consulta. Los partidos del bloque conservador convocaron a no participar en esta consulta y de acuerdo a la ley se tenía que contar con una participación para que el resultado fuese vinculatorio, es decir, para que se llevara a efecto la investigación en contra de los expresidentes, se necesitaba una participación mayor del 40%. ¿Y qué sucedió? Se llevó a cabo la consulta, pero no se alcanzó la participación del 40%. Sí es importante decir que la mayoría de los que participaron pidió que se iniciaran procesos en contra de los expresidentes. Entonces, ¿qué pienso? Que lo que hemos hecho entre todos, de no tolerar la corrupción, de denunciarla, porque antes, y eso es muy importante, antes no solo se fomentaba, sino se toleraba y se veía como una cuestión normal. Un expresidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y nadie, ninguno de estos periodistas famosos, conductores de radio, de televisión, ninguno hizo una mención a ese absurdo, ofensivo para el pueblo de México. Y lo mismo, no existía la palabra corrupción en el discurso político, no se hablaba de corrupción en el Congreso, mucho menos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, bueno, ni en la academia, ni en las universidades. Lo he dicho varias veces durante todo el periodo neoliberal, no se elaboraron tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre el principal problema de México, que era la corrupción. Entonces, hemos avanzado mucho porque eso ya no es como antes. Ya esa tolerancia a la corrupción, el aplaudir a los corruptos, el que se dedicaran a robar y no perdieran ni siquiera su respetabilidad, ya eso ya no existe. Ahora la gente denuncia y ahí están los resultados electorales. ¿Por qué no ganan los conservadores? Porque son muy corruptos y la gente lo sabe. Muy corruptos y muy hipócritas. Fíjense lo que declaró el presidente del PAN. Marco Cortés. Sí. ¿Cómo se llama? Marco Cortés. Marco Cortés. No vi la entrevista, pero me platican, a lo mejor
puedes sacar ahí un fragmento al rato para constatar si es cierto o no, pero le confiesa al periodista René Delgado que se habían equivocado porque ellos debieron de haberse opuesto a los programas de bienestar. Fíjense, porque los programas de bienestar, esto lo dice pasada la elección, porque los programas de bienestar van en contra de su doctrina, si se le puede llamar doctrina a eso, porque ellos son partidarios de la falacia esa, ¿sí? Engaña bobos, que crearon en el periodo neoliberal, de que en vez de entregar un pez había que enseñar a pescar, como si fuese una cosa ¿no? Fundamental, ¿no? En la concepción de la sociología, de la política, de la filosofía, de la antropología, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran frase atribuida a los pensadores asiáticos! En vez de dar un pescado, enseña a pescar, o en vez de enseña a pescar en vez de entregar un pez. Esa es una falacia, es una quimera, un sofisma, es una concepción ridícula. Vas a enseñar a pescar y no vas a dar pescado. ¿Y en dónde va a pescar entonces la gente? ¿Qué va a pescar? ¿Qué no es la obligación del Estado conseguir la felicidad del pueblo? El Estado puede incumplir con su responsabilidad social. Pero aparte de ser un absurdo, este planteamiento que lo repitieron en el periodo neoliberal muchísimo, claro, no lo aplicaban en el caso de los banqueros. Cuando rescatan con el FOBAPROA, ¿sí?, a los de arriba, cuando convierten las deudas de unos cuantos en deuda pública, no aplicaron, oye, enséñalos a pescar, no les des pez, porque no les diste mojarra, ni peje lagarto, ni bobo, ni sardina, les diste robalo y huachinango, ¿no? Y lo mejor, de lo mejor. Pero bueno, no es eso solo, es la hipocresía. O sea, que no la candidata, para engañar al pueblo, firmó que iban a mantener los programas de bienestar. Y firmó con sangre, además. Sí, como lo hizo, ¿no? Firma. Entonces, son unos mentirosos, hipócritas.
nada más que cometen un error garrafal. Piensan que el pueblo es tonto. Piensan que la gente no se da cuenta y que pueden ellos manipular como era antes, ¿no? Que podían engañar. Ya no. Entonces, es muy importante lo que se está haciendo de demostrar el daño que causa la corrupción y cómo, si no hay corrupción, el presupuesto permite ayudar a muchas gentes y ahora millones de mexicanos están muy conscientes de que no debe de permitirse nunca más la corrupción, que se tiene que terminar de desterrar la corrupción del país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Si hay una modificación legal, ¿sí? También entiendo, no soy abogado, que no podría aplicarse en términos retroactivos, aunque también cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, sí podría retroactivamente aplicarse cualquier ley y se podría llevar a cabo cualquier proceso en contra de quienes llevaron a cabo esos crímenes. Pero eso va a corresponder ya a los que vengan después, adelante. Yo soy partidario de que sigamos limpiando de corrupción al país, que ese es el camino, que eso nos fortalece moralmente, le da autoridad a los gobernantes y, por si fuese poco, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Lo que va, cuando hay corrupción, a unas cuantas manos, ¿sí? Lo que se acumula en unas cuantas personas, si no hay corrupción, se distribuye entre todos y alcanza a todos y permite mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Gobierno de México.